Bien, conversaremos con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, ¿no? Y bueno, siempre contigo estamos haciendo evaluaciones del sector, siempre hacemos un repaso de las cosas. Se mueve, ¿no? La dinámica de una forma muy particular, pero siempre pesa el ingrediente económico en todo esto, Fernando, porque fíjate tú lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Ustedes han hecho una serie de planteamientos, sobre todo en cuanto a probables tarifas, por poner un ejemplo. Y luego hay una depreciación sostenida del bolívar frente al dólar y las proyecciones y todo lo que ustedes plantearon como una alternativa fórmula del sector oficial termina disminuyendo. Bueno, ahí te dejo eso. Bienvenido. Muchísimas gracias a Televen por esta invitación al sector transporte para comunicarnos con toda la población de Venezuela y a ti en especial, Carlos, que siempre has sido un periodista vinculado al sector transporte, que te ha preocupado mucho el tema. Bueno, la situación se ha venido agravando, Carlos, porque el sector urbano, y yo siempre que vengo para acá, pues hago la aclaratoria de que el sector transporte tiene tres divisiones, que es el sector urbano, aquel transporte que presta servicio en un solo municipio. Después viene el suburbano, que atraviesa dos o tres municipios, ¿verdad? Ejemplo, en Caracas tenemos Caracas Guarena, los ejes Valles del Tuy, Altos Mirandinos, la misma dentro de Caracas. Sí. Hay transporte suburbano porque atraviesan 3 y 4 municipios. Caracas tiene 5 municipios. Ese es el suburbano. Y después viene el interurbano, que es aquellas rutas largas que enlazan varios estados. Entonces, en el caso del urbano y el suburbano, estamos ante una situación muy grave porque a ellos se les fijó la tarifa en bolívares y en el momento en que se les fijó la tarifa, primero la gaceta anterior, que tenía 15 bolívares máximo, el dólar rondó entre 36,4, 36 y algo, eso daba 0,41 centavos de dólar. Sí. Cuando se aprueba los 18, estaba en 50 y pico, y entonces eso dio por debajo de lo que ya venían cobrando, 0,30 y algo. Pero es que ahorita es más grave. Ahorita sigue siendo los 18, pero estamos a 62 bolívares el dólar oficial. Estamos hablando de 0,20 y pico. Lo que implica que este sector viene disminuyendo su capacidad de ingreso sostenidamente a diario, lo cual estamos frente a un posible colapso del sistema del transporte urbano y suburbano una vez más. Nosotros hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional para que se reactive el órgano superior del transporte para que allí podamos discutir y llegar a un acuerdo que mejore los ingresos de este sector para poder garantizar el servicio, porque el peor servicio es el que no existe, y ya vivimos una experiencia de esa, y los transportistas no queremos volver allí. Entonces, le pedimos a través de estos medios, le hemos hecho esa solicitud de manera formal, pero no hemos recibido respuesta y aprovechamos esta oportunidad para pedirle a la vicepresidenta de la República, quien es la que dirige el órgano superior de transporte, que convoque a esta reunión, porque es bueno aclarar, Carlos, que el tema del transporte urbano es un tema de los alcaldes. Por la ley del régimen municipal, la competencia de la fijación de las tarifas debe ser de los alcaldes. Lamentablemente los alcaldes Pero no toman decisiones. no toman posición porque siempre habrá un costo político en un ajuste de una tarifa de cualquier servicio, llámese transporte, electricidad, lo que sea, siempre hay un costo político. Entonces los alcaldes no han asumido esta responsabilidad como debe ser. Y se lo dejan a quién, al gobierno central. Y le dejan este tema al gobierno central. Y el gobierno central ha venido asumiendo esta responsabilidad y saca un exhorto, una gaceta con un exhorto, no puede sacar, por ley no puede sacar y decir esta es la tarifa, sino que exhorta a los alcaldes a que los alcaldes acepten la tarifa. Bueno, en vista que esto es así, nosotros solicitamos al Ejecutivo Nacional que sigamos reuniéndonos para garantizarle el servicio a los usuarios. No solamente para favorecer el ingreso del transportista, que es bastante importante, porque el transporte urbano en Venezuela son empresas familiares. Esas unidades de transporte son conducidas por el dueño de la unidad, el hijo, el sobrino, la familia. Estas unidades se convierten en la fuente de ingresos de una o dos
o va familia. Y si el sistema como está ahorita no le está dando para mantener a la familia ni a la unidad, y estamos en situación bastante complicada. Siempre se presentan contradicciones, siempre hay decisiones que toman unilateralmente quizá algunos responsables de servicios, algunos responsables de línea, para recordar las cosas en este momento, simplemente para recordar, porque siempre uno va escuchando, incluso acá mismo en el trabajo, observaciones y quejas de los usuarios que trabajan aquí mismo en este canal. ¿Cómo está la situación? ¿En cuánto está, dependiendo del cruce de municipios, me imagino, el transporte urbano? ¿En cuánto está el transporte suburbano? ¿En cuánto está el transporte interurbano en términos aproximados para tener mayor precisión y claridad? No, el transporte urbano está fijado entre 16 y 18 bolívares. La ruta Sigue más igual. corta sigue igual. Ahora, el Colmo Monetario venezolano es múltiplo de 5. Y como les hemos dicho, ni el transportista tiene el cambio, ni el usuario tiene para pagar los 18. Ese es otro tema. Ese es un tema. Y ese tema existe. Lo redondean. Y ese tema existe porque nosotros, el transporte urbano y suburbano en Venezuela, tenemos un atraso de más de 10 años. La mayoría de las ciudades de América Latina, el transporte urbano está totalmente automatizado, su sistema de cobro. Y Bueno, en eso se ha cualquier hablado parte del tanto mundo, de cambiar el sistema, pero... nosotros hemos venido planteando la necesidad de automatizar el cobro del transporte urbano a través de un sistema totalmente automatizado. Pero, lamentablemente, esos tipos de sistemas tienen un costo, porque tienen que primero montar todo un programa, eso va a conllevar la utilización de unas plataformas que tienen unos servidores, que tienen un costo financiero, eso no es de gratis. Y entonces el sector transporte como tal no tiene la capacidad financiera para montar un sistema de este tipo, y eso debería hacerlo los municipios, que son los que a la larga o al final son los responsables del sistema de transporte en el país. Aquí se ha intentado, se han hecho algunos intentos, pero el tema también es quién maneja los recursos del transporte. Voy a hacer una pausa porque tenemos que irnos al corte y vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano. Seguimos entonces con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas del Transporte Extraurbano. Bueno, ¿y qué hacer frente a esta descripción que tú nos has hecho? No, nosotros hemos venido planteando el que se formalice una política integral de transporte que responda a los intereses del usuario y que responda también a mejorar la calidad del servicio del sistema. Para ello, nosotros hemos planteado, como para el usuario, la creación de un bono de transporte que le permita al usuario pagar una tarifa más real. Nunca llegaremos a la tarifa real. En todas partes del mundo, la tarifa urbana es una tarifa social y existen incentivos o el pago de la diferencia al transportista entre la tarifa real y la tarifa social que se fijan en casi todos los municipios del El tema mundo. es que si el gobierno, y en este caso el Estado venezolano institucionalmente, asume ese subsidio. Yo no diría la palabra subsidio. Bueno, O sea, es el pago por una prestación de servicio. O sea, en la tarifa real... pero de todas maneras es un aporte que tiene la responsabilidad que llevar sobre sus hombros el Estado. Eso sí, es responsabilidad constitucional del Estado garantizar la movilidad de los ciudadanos para poder garantizar de que puedan ir a sus trabajos, sus centros de estudio. Por eso es que decimos, una política integral que responda a ese mandato de la Constitución. Eso, lamentablemente, pues no hemos tenido, se han hecho intentos, pero lamentablemente pues no ha sido exitoso, y hoy en día es prácticamente de carácter de emergencia llamar al órgano superior para ver cómo enfrentamos el tema del transporte urbano, ya que no solamente es el tema de los ingresos, es el tema del combustible. Ahorita ningún padre de familia que tenga una unidad de transporte urbano trabaja todos los días, Carlos. El tema del combustible es un tema bastante delicado y que ha reducido la capacidad de trabajo. Pueden pasar 1 o 2 días en el cola. sistema. Pueden pasar hasta 2 y 3 días para poder volver a surtir, lo que implica que de 30 días laborables que tiene el mes, los transportistas escasamente llegan a trabajar 10, 12 días.
con lo cual sus ingresos pues siguen mermándose aún más. Eso es algo que también debemos enfrentar y que debemos buscarle una solución en beneficio de tanto del usuario como de los transportistas. Fíjate, el tema del transporte es muy complejo, eso es evidente. Y hay una queja también que surge, que es sostenida en el tiempo, como es el envejecimiento de las unidades, el deterioro de las unidades. Digo, porque es un tema también bien enrevesado, ¿no? Abordarlo como tal, está el tema del financiamiento, de las líneas de crédito, del costo de los repuestos. Pero es que se está corriendo peligro, ¿no? Cada día tú ves de nuevo algunas que llegan a medio reparar de nuevo en calle, pero tú ves el nivel, algunas están destartaladas y con grave peligro para los usuarios del transporte. ¿Qué hacer allí? ¿Y qué responsabilidad debe asumir el Estado como tal frente a esa realidad? Mire, eso es un tema que ya tuvo una gran experiencia y una experiencia exitosa en el país, como fue la creación del Fondo Nacional de Transporte para garantizarle al transportista que se le pagara esa diferencia entre la tarifa social y la tarifa real. Y en su momento Fontur fue alimentado con recursos provenientes del combustible y con esos recursos Fontur durante un proceso de 4, 5, 6 años logró incorporarle al país más de 25.000, entre 25.000 y 50.000 unidades a nivel nacional al transporte urbano y suburbano. Eso lo hemos venido planteando en el seno de la mesa de trabajo y que debería formar parte de esa política integral de transporte, ya que el transportista con la tarifa que tiene actualmente le es imposible renovar flota. Tiene que ser una institución como Fontur, que fue creada para este fin, que a Fontur se le vuelvan a asignar los recursos necesarios para que pueda no solamente brindarle un subsidio, a mí no me gusta utilizar la palabra subsidio, pues no es el subsidio, que le puedan devolver parte del dinero que le corresponde a los transportistas por el servicio prestado a través de Fontur, que las unidades tengan un fondo perdido de un 40, 50% y ese otro 50% sea financiado, bien sea por la banca pública o el mismo Fontur a través de tasas de intereses preferenciales. Y esto es una sola manera de garantizar que el costo de la unidad nueva no influya de manera determinante en el costo de la tarifa. Ahora, el plan aquel con estas unidades chinas, incluso algunas que dicen que son de ensamblaje nacional, no sé si es así, de las Yutong, eso se habló de entregar a través no sé, del organismo de adscripción de unidades para con financiamiento, para que los propietarios pudieran cambiar y renovar su flota, en este caso los propietarios de las unidades. ¿En qué quedó todo eso? No, en el año 2015, 2014, 2015, a través del fondo chino, llegaron a Venezuela alrededor de 6.000 unidades de transporte, de las cuales 1.000 unidades le fueron asignadas al sector transporte privado y las demás, bueno, fueron asignadas a los TRAN, a los diferentes sistemas de transporte que maneja el Estado. De las 900 unidades que se le fueron asignadas, las 1.000 unidades que le fueron asignadas al sector privado, le podemos decir que más de un 90% se encuentran trabajando. Bien complicado el asunto, Fernando. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y ofrecer informaciones alrededor de este tema tan complejo, como decíamos, como es el transporte público. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.